estimados colegas de la Federación Internacional de Cruz Roja, estimados participantes, reciban un cordial saludo. Hoy estamos aquí reunidos para tratar un importante tema sobre reimaginar la reducción del riesgo de desastres y el trabajo con comunidades en el marco del COVID-19. Pero ¿por qué reimaginar? Bueno, definitivamente es necesario adaptar todas nuestras acciones ante esta nueva realidad que nos plantea el COVID-19. Para el CEPRENAC es nuestra prioridad fortalecer el vínculo desde lo regional, nacional, pero sin dejar atrás a nadie, como lo plantea el marco de Sendai y nuestra política regional de gestión integral de riesgo. Por eso es que estamos desarrollando una serie de acciones para atender las necesidades de nuestras poblaciones más vulnerables, de nuestras comunidades que están cada vez más expuestas, no solamente a la afectación por eventos hidrometeorológicos, sino que también lo que estamos viviendo actualmente por el COVID-19, que es mucho más que una crisis de salud, que pone a prueba a cada uno de los países, sobre todo en esta afectación que tiene un potencial de crear una crisis social, económica devastadora y que seguramente va a dejar profundas cicatrices. La crisis que estamos viviendo a corto y largo plazo en nuestra región está generando efectos duros de afrontar en nuestra población. Pero desde nuestra instancia coordinadora de la gestión integral de riesgos, CEPRENAC, estamos seguros de que unidos podremos luchar para minimizar dicho impacto. Agradecemos el valioso apoyo de las instancias humanitarias, específicamente en esta ocasión resalto el apoyo decidido y comprometido por parte de la Federación Internacional de Cruz Roja, que está apoyando fuertemente a los sistemas nacionales de gestión de riesgo de desastres en cada uno de nuestros países. Estas acciones son las que nos señalan que juntos saldremos adelante. Ahora tenemos que prepararnos para un frente complicado, que es el inicio de la temporada ciclónica, junto al despliegue del COVID. Por eso, desde el CEPRENAC estamos desarrollando una plataforma de información y coordinación regional que nos permite identificar la afectación del coronavirus, pero también desarrollar acciones de prevención ante este análisis de escenarios complejos. Sabemos que nuestros países y nuestras comunidades son altamente vulnerables y están expuestas y son susceptibles a amenazas de origen natural. Y es por ello que hoy estamos promoviendo el presente webinar junto a la Federación Internacional de Cruz Roja para conocer por medio de este intercambio de experiencias, estas acciones innovadoras que fortalezcan las capacidades de resiliencia de nuestras comunidades y sobre todo reflexionar sobre la gestión integral de riesgo de desastres, el trabajo con comunidades bajo la nueva normalidad post-COVID. Quiero aprovechar a agradecerles nuevamente a la Federación Internacional de Cruz Roja, a los actores humanitarios que están vinculados en esta iniciativa y respondiendo y acompañando a nuestros entes rectores de gestión integral de riesgo, que hoy también nos acompañan a través de los centros de operaciones de emergencia en este webinar. Estamos seguros de que va a dejar un efecto muy interesante en los conocimientos y en las capacidades de nuestra población. Aprovecho también a invitarles a un webinar que tenemos programado el próximo martes que desarrollaremos junto a la NASA y estaremos analizando la perspectiva climática para los próximos meses, pero también estaremos analizando la situación que actualmente enfrenta India y Bangladesh, donde han tenido que movilizar alrededor de 2 millones de personas para evacuarle ante esta situación de eventos combinados. También estaríamos presentando nuestra plataforma de información y coordinación para que puedan conocer cuáles los atributos de esta herramienta que nos permite también monitorear eventos climatológicos. Así que desde el CEPRENAC nuevamente agradecerles y aprovecho también para invitarlos a que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales, de nuestros webinars y de todas las acciones que estamos desarrollando para fortalecer la capacidad de nuestros entes rectores de gestión integral de riesgo en los países que conforman el SICA y sobre todo implementar el plan de contingencia regional que ha sido también un compromiso asumido al más alto nivel por nuestro jefe de Estado. Muchísimas gracias y éxitos en este webinar. Muchísimas gracias, secretaria, por sus palabras. Ahora mismo queremos darle paso al uso de la palabra al señor
Jonas Anzalone, el jefe de Departamento de Desastres y Crisis de la Federación Internacional de la Cruz Roja. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Marta, y gracias de nuevo a Sepredenac y la licenciada Herrera para sus palabras de este espacio muy importante. Eso yo creo que es la tercera webinar sobre este tipo de temática de Disaster Risk Reduction o reducción de riesgos a desastres, y tengo un placer para trabajar con los dos muchachas que están aquí conmigo, Cristel y Diana, que están en nuestra oficina, pues aquí en Panamá, y ahora Cristel está de Ginebra. Pero yo creo que la pandemia de COVID-19 tendrá efectos, como dijo la secretariada, sobre los efectos corto y largo plazo en el mundo. Y también sabemos que estamos en la segunda región más sostenible del mundo de este tipo de amenazas de origen natural y con una alta vulnerabilidad de tipos de economía y cosas sociales. Entonces, esto es un tema súper importante que tenemos que buscar una nueva normalidad y creo que si incrementan las probabilidades que otros eventos como la temporada de huracanes que viene, acabo de ver este análisis de los gobiernos que combinen con una crisis actual, y se hace más evidente la importancia de fortalecer las capacidades de este tema de resiliencia con nuestras comunidades, con ustedes todos. Hoy nuestros ponentes van a explorar algunas preguntas, como dijo la licenciada Herrera, sobre temas de qué es realmente una comunidad resiliente y sobre todo cómo desarrollar esta resiliencia comunitaria en nuestro contexto actual. Estoy súper feliz que hoy vamos a explorar ejemplos de buenas prácticas y experiencias de nuestros países, de nuestros Cruz Rojas que están dentro de Latinoamérica y el Caribe, y también cómo reflejamos sobre la gestión de riesgo a desastres y todo el trabajo de las comunidades bajo la nueva normalidad de este COVID-19. Como sabemos, la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, junta con nuestros países y gobiernos, creen firmemente que la prevención y preparación de las comunidades son elementos fundamentales para salvar vidas dentro de nuestros países y comunidades. A pesar de las adversidades dentro de Latinoamérica y todo el Caribe, tiene una larga historia de resiliencia. Eso no es un tema nuevo, solo es el tema con COVID, ¿no? Y cuenta con instrumentos, capacidades y el tema de gestión de desastres, respuestas y fuertes mecanismos de coordinación y una larga experiencia de trabajo al nivel de nuestras comunidades. Quizás ya se tarda por retornar este tiempo y preparamos mejor para llegar de COVID-19, pero para otras amenazas latentes, como el cambio climático, el momento de actuar es ahora. Ya tenemos el tiempo para pensar en maneras diferentes y en maneras de este tipo de norma nuevo. Estamos enfrente de todos nosotros. Solo quiero decir, y perdón por mis palabras en inglés y casi español los dos, pero
de mi corazón, gracias por su tiempo este viernes. Eso es una inversión de tiempo y sabemos que siempre hay cosas para hacer, horarios súper llenos, pero este tipo de foro yo creo que es una inversión entre nuestras comunidades y nuestros países. Y muchísimas gracias de nuevo para CEPREDENEC para hacer este tipo de webinar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor Jonas Anzalone. Me quedo con dos frases que dijo la secretaria y que usted ha mencionado, ¿no? Nuestro punto, nuestra focalidad es salvar vidas y por medio de ese énfasis es que estamos trabajando juntos para que esto dé un resultado positivo y para que podamos salvar muchísimas vidas y salvar a todo el mundo que sea posible, ¿no? También me quedo con la frase de tener una nueva normalidad que estoy segura, que estamos seguros, que juntos podremos salir adelante. Sin más, quisiera presentar a nuestro siguiente punto, que es tener a nuestra ponente, la señora Cristel Santamaría, que es coordinadora del programa de gestión de riesgos. Pues nada, le dejo en el uso de la palabra y gracias por acompañarnos. Súper, muchísimas gracias a todos. Bueno, agradecerle siempre a CEPREDENEC por la oportunidad que nos da, no solamente de compartir nuestra experiencia, sino también de poder integrar esa riqueza del trabajo que se realiza en nuestra región centroamericana, con la participación de todos los sistemas de protección civil, las organizaciones no gubernamentales, y es una oportunidad realmente para nosotros también poder compartir esta información con ustedes. Diana, no sé si puedes poner la presentación. Súper. Básicamente, hoy vamos a entrar siguiendo la hoja de ruta de resiliencia comunitaria con que cuenta el movimiento de la Cruz Roja. Quizás algunos ya la habrán escuchado, quizás no. Y ver cuáles son esas conexiones de las características de una comunidad resiliente, de estas dimensiones que hemos estado nosotros todo el tiempo tratando de fortalecer cuando hablamos de la salud, cuando hablamos de las oportunidades económicas, cuando hablamos de la educación, pero ¿cuáles son estos pasos que debemos seguir? Y el movimiento de la Cruz Roja ya desde hace algunos años viene trabajando sobre estos temas, tratando de intensificar las acciones que hacemos, pero sobre todo viendo desde una perspectiva mucho más holística, ¿no? Y ahora que tenemos como la capa, diríamos nosotros, del COVID-19, ¿cuáles son estos impactos secundarios? ¿Cuáles son estas acciones que nos invitan a repensar y replantearnos, como bien lo decía Claudia y yo, ¿no? Nuestra acción, esta nueva normalidad tiene diversas aristas para el sector humanitario, pero para toda la población en general. Entonces, la hoja de ruta precisamente nos invita a mirar desde una perspectiva un poco más holística estas acciones y por qué es importante fortalecer la resiliencia en estos momentos más que nunca. La siguiente, por favor. En las instituciones que vamos a hacer. Listo. La hoja de ruta nos invita, si la gente Diana, nos invita a replantear nuestras intervenciones, evidentemente tomando en cuenta diversos contextos, el rural, el urbano. Como vemos en este momento, la pandemia nos ha obligado a trabajar en todos los contextos sin dejar a nadie atrás, como lo mencionaba bien Claudia y se menciona bien en nuestro marco de Sendai, tomando en cuenta diversas acciones. Uno, la participación y conexión de las comunidades es súper importante en todos nuestros procesos de desarrollo. Cómo nosotros identificamos estas comprensión del riesgo y cuáles son estos elementos que hacen que una comunidad sea resiliente o por lo menos se aproxime a ello. Adoptar medidas para que favorezcan la resiliencia, es decir, hay acciones que pueden favorecer que esta resiliencia de las comunidades siga más adelante y luego cómo reaprendemos, ¿no?, de todos estos procesos. La hoja de ruta y al final también nos invita a hacer una reflexión en 6 puntos fundamentales y es uno, para diseñar cualquier tipo de acción a nivel comunitario, la comunidad tiene que estar informada sobre sus riesgos. Y en estos momentos evidentemente vemos
pues sí, tenemos una comunidad que se ve afectada por el COVID-19, pero al mismo tiempo probablemente esta comunidad también tenga otros factores subyacentes de riesgo que están allí presentes, pero ella tiene que poder identificarlos, poder identificar acciones para hacerla. Esta acción debería ser holística, debería ser orientada a los sistemas de esta comunidad con una visión mucho más amplia. Luego ya vamos a ver la complejidad de esto. Impulsado por la demanda, uy, esta es mi alarma de que ya me tocaba empezar, perdonen. Impulsada por la demanda, y esta es la demanda de la propia comunidad. No podemos diseñar intervenciones que sean adecuadas para nosotros, pero no adecuadas para las comunidades, y evidentemente un foco en las personas. Además de esto, con un enfoque inclusivo, y aquí precisamente esta pandemia nos demuestra cada vez más que la inclusividad tiene un efecto y un valor fundamental para el diseño de nuestras acciones y por supuesto que pueda prevenir el sufrimiento de las personas. Adelante, Diana. Pero ustedes ya saben que es una comunidad resiliente y es aquella que es capaz de satisfacer sus necesidades básicas, de afrontar situaciones adversas. Ustedes saben que este es un término que viene desde la psicología, no es un invento de la Cruz Roja ni de ninguna de las instituciones. Sin embargo, ha sido acuñado para poder fortalecer precisamente estas acciones, ¿no? Y esta comunidad es capaz de afrontar, recuperarse y sobreponerse de cualquier tipo de situación que le esté afectando en este momento. Adelante. Pero hace ya algunos años, el movimiento de la Cruz Roja a nivel global realizó un estudio en África, Asia, Pacífico y en las Américas, en donde identificamos 6 características de una comunidad resiliente. Y las voy a describir brevemente, pero está informada, es saludable, puede satisfacer sus necesidades básicas, está socialmente cohesionada, tiene oportunidades económicas, tiene infraestructuras, servicios bienes mantenidos, puede gestionar sus activos naturales, está conectada. Y ustedes dirán, bueno, eso ya lo sabemos, Cristel, pero ¿esto qué tiene que ver? Y en este momento, estas características de una comunidad resiliente están siendo afectadas. No tengo una comunidad saludable, por ende no puedo satisfacer mis necesidades básicas. Al mismo tiempo, no tengo oportunidades económicas, puesto que tengo una restricciones de movimiento en casi todos nuestros países. La infraestructura y el acceso a los servicios básicos, como son la educación, como son la salud, se está viendo limitada, por ende, tengo una comunidad que a pesar de que tenga ciertas características que yo como persona o como individuo tenga más, digamos, aprensión para seguir adelante, pero tengo otras acciones que me están limitando, inclusive la parte de que estoy conectada, ¿no? Yo siento que a pesar de que tengamos el distanciamiento físico, tenemos la conectividad, pero la conectividad también está en ciertos sectores y no está en todas las comunidades en donde nosotros usualmente trabajamos o por quienes debemos nuestra labor humanitaria, ¿no? Pero si estas dimensiones ya se ven afectadas previo a una emergencia, digamos, a un desastre de origen natural, súmenle la capa del COVID, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones? Evidentemente que ya esta comunidad tiene una acción de vulnerabilidad, digamos, ya estoy afectada, ¿no? Adelante. Entonces, la resiliencia en estos momentos, quise traer esta diapositiva porque la trabajamos a diversos niveles, a nivel individual, a nivel familiar y a nivel comunitario. A nivel familiar, a nivel individual, por ejemplo, es cómo nos afecta a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia resiliencia. En la medida en la que yo esté sano, saludable, esté conectado, pueda satisfacer mis necesidades básicas, esté conectado, puedo satisfacerlas de mi familia también, con información adecuada, puedo proveerles infraestructura, oportunidades económicas, evidentemente, y allí, entonces, si mi familia, digamos, cuenta o puede tener esta resiliencia, estas características de esta comunidad resiliente, o que las acabo de mencionar, pues a nivel comunitario es como esta contribuye a los niveles comunitarios en donde nosotros usualmente
nos llevamos, digamos, estamos en sociedad, ¿no? Conviviendo con nuestros vecinos, con la comunidad, digamos, a la cual pertenecemos, ya sea que porque tengamos un fin en común, ¿no? Entonces, todos estos niveles en este momento se encuentran afectados de una u otra forma, que nos pone a todos en ciertas condiciones para ser más o menos resilientes, ¿no? Pero cada uno de nosotros ha tenido que vivir en carne propia lo que esta pandemia, digamos, ha afectado en diferentes niveles, ¿no? Adelante, Diana. Entonces, este pequeño gráfico habla básicamente de la continuidad de la resiliencia y el desarrollo de largo plazo. Ya les mencionaba que al tener causas subyacentes del riesgo y vulnerabilidades preexistentes en una comunidad, evidentemente que al llegar la crisis del COVID, todas estas situaciones empiezan a salir, empiezan a hacerse presentes en el día a día. Por ejemplo, si una comunidad ya tenía un problema de afectación o de acceso al agua, en este momento se evidencia esa necesidad de esa comunidad. Si yo ya tenía un problema de acceso o de oportunidades económicas, en este momento la crisis evidentemente me hace que esas situaciones estén mucho más presentes. No es que el COVID las trajo, no es que el COVID las acrecentó, es que estas vulnerabilidades ya estaban allí presentes y que por alguna razón han sido o no han sido atendidas, ¿no? Sin embargo, también sabemos que hay otras que han estado simplemente que ha traído la pandemia consigo. Pero si yo ya tengo una comunidad afectada por este tipo de situaciones o que tiene otras causas de vulnerabilidad en ellas, por supuesto que lo voy a ver acrecentado. Si le das clic, Diana, y si viene un desastre en este momento sobre esta capa, ¿qué pasa? Estas causas de vulnerabilidad más la crisis en la que estamos en este momento, evidentemente nos obligan a tener una preparación distinta. No solamente desde las instituciones, sino también desde la propia comunidad, para que ella pueda reaccionar ante esto. Pero evidentemente, si le das clic de nuevo, Diana, vamos a observar que el aumento de la vulnerabilidad va a ser mucho mayor. Y es decir, que esta comunidad necesita ir aumentando su capacidad de resiliencia y nosotros y cada uno de los individuos su capacidad de respuesta y cómo puede hacer para seguir adelante. Sin saber cómo va a lucir la nueva normalidad, o todas hablamos de la nueva normalidad, pero no sabemos ni por cuánto tiempo ni hasta dónde va. Lo que sí sabemos es qué podríamos hacer nosotros desde este momento para poder ir mitigando en las afectaciones que se tenga a nivel comunitario y sobre todo tener una recuperación mucho mejor. Mi colega Bruno, aquí a quien le gusta decir building back better y safer, no solamente mejor, sino también saludable y que estemos mucho mejor conectados para poder programar las acciones hacia largo plazo y no solamente atender la crisis o el desastre en este momento, ¿no? Sino que esa comunidad ya no tenga que pasar por esta situación a largo plazo. Y esto requiere una visión mucho más holística de nuestros procesos de gestión de riesgo a nivel de nuestros países y cómo nuestros gobiernos también necesitan fortalecer este entendimiento y posible análisis de las posibles situaciones futuras y presentes en las comunidades. Hazle adelante, ¿ya? Ajá, de nuevo, la siguiente. Les quise traer un ejemplo. Esto es un artículo de Nature and Climate, en donde están viendo precisamente ahora que van a tener el webinar la próxima semana con NASA de cuáles son los riesgos climáticos durante la pandemia de COVID-19. Y como pueden observar aquí, para nuestra región, se hablan de las inundaciones, tenemos incendios forestales, tuvimos incendios forestales al principio de la pandemia en Bolivia, ahorita ya estamos entrando en la temporada de huracanes, pero estamos viendo ya situaciones de inundaciones y al mismo tiempo tenemos otras situaciones de sequía y escasez de agua que van a
afectarnos. En otras regiones tenemos olas de calor, igual incendios forestales, que ya se están exacerbando con o sin COVID, es decir, ya estaban allí. Entonces, ¿cuáles son las acciones que nuestros estados, gobiernos y todos nosotros podríamos tomar en cuenta para poder estar mejor preparados, tomar acciones mucho más anticipatorias para poder diseñar y replantear nuestras intervenciones, inclusive las acciones que estamos realizando con nuestras comunidades antes de que todas estas situaciones pasen? Por ejemplo, ya ahorita en África está la plaga de langostas, pero esto tiene una implicación en la seguridad alimentaria, tiene una implicación en la seguridad de los países y evidentemente en todo el contexto de COVID, ¿no? Entonces, cuando uno ve la capa desde esta perspectiva, dice, ok, ¿qué medidas necesitaría yo entonces empezar a realizar a nivel institucional y a nivel comunitario para tomar en cuenta esta información? Adelante, Yana. Estos son solo algunos ejemplos. Quiero decir, como decía nuestro secretario general, los desastres no se detienen y no van a estar en cuarentena tampoco, lamentablemente, pero invertir en la reducción de riesgo de desastres también es una prioridad. En este momento, todos nuestros sistemas, incluyendo el del movimiento de la Cruz Roja, está enfocado en atender las necesidades básicas y primarias de la población, lo cual es una prioridad para todos. Sin embargo, también hemos visto cuáles son estas situaciones que se vienen presentando. Ya en Guatemala tuvimos lluvias en estos días, en Wisconsin tuvimos inundaciones tremendas en esta semana, ya saben pues la situación que tenemos en India y Bangladesh. Mis colegas de Asia Pacífico me comentaban movilizar a 3 millones de personas con una situación de distanciamiento social en donde los albergues ya tienen su capacidad máxima porque están siendo utilizados para atender a la población que está afectada por el COVID. ¿Dónde ponemos a todas estas personas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener? Entonces, nuestros planes de contingencia, nuestros planes de preparación, nuestras acciones con la comunidad necesitan ser replanteados de una forma distinta, ¿no? Y aquí entra la importancia de poder priorizar la gestión de riesgos de igual manera. Adelante, Diana. Estuvimos trabajando, todavía no se han lanzado desde el nivel global, pero, por ejemplo, es como un análisis del doble impacto del COVID y cuáles son las medidas de acción temprana. Y les quise traer un ejemplo muy sencillo con las tormentas tropicales. Ya sabemos que los efectos primarios, tenemos daños físicos, víctimas del sistema hospitalario, suministros de agua, tenemos desplazamiento, perdemos cultivos, en general, ¿no? Esto es lo que pasa sin que haya una situación de COVID. Los efectos secundarios, evidentemente, tenemos pérdida de los medios de vida y los efectos conexos que estamos haciendo como el análisis por cada uno de los tipos de amenaza es la capacidad de la salud pública. En este momento, si ya lo sabemos, si durante una emergencia los sistemas de salud tienen una capacidad, necesitan tener una capacidad amplia, pues ya si en estos momentos nuestros sistemas están estrechos, pues esto tiene una implicación para nuestro accionar de igual manera, ¿no? La congestión de los albergues, ¿no? Con los desplazamientos que tenemos no solamente de la población que se mueve a los albergues temporales o que necesita ser albergada. Por ejemplo, tienes que pensar en la comida, ahorita tienes que pensar en cómo mantener a la comunidad saludable, ¿no? Para evitar unos nuevos brotes o brotes por congestionamiento. Y al final, cómo mantienes el tema del agua y saneamiento. Entonces, son como algunos ejemplos que quizás los tenemos muy presentes, pero a la hora de hacer nuestros planes, a la hora de analizar cuáles son estas acciones de largo plazo, cuáles son mis acciones que debo tomar para la acción temprana, basado en estos pronósticos, basados en esta información, necesita ser reforzado. Adelante, ¿ya? Ahí. Entonces, esta es una gráfica. Les cuento que el movimiento de la Cruz Roja ha estado, y estamos y hemos estado discutiendo sobre cuál es esta nueva normalidad, cuáles son estos desafíos, ¿no?
Y recientemente estuvimos haciendo, si conocen bien estos términos de dibujar durante las reuniones, tenemos unos artistas que nos ayudan con esto. Y parte de las discusiones a nivel global es precisamente cómo hacemos frente a esta nueva normalidad cuando los desafíos están interconectados entre ellos. Y perdonen que la gráfica está en inglés, pero uno de los retos que precisamente mencionaban en estas discusiones es que tenemos en este momento una multiplicidad de necesidades que van todas, para mí, ligadas a las características de una comunidad resiliente. Tengo al mismo tiempo un impacto en el tema de la salud mental como el impacto de la seguridad alimentaria. Tengo un impacto en los conflictos, tengo temas de cambio climático, tengo temas de gestión de riesgos que necesito trabajar, tengo un tema de el orden económico, cómo yo le hago frente a esto, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que se hacía era, bueno, cómo nosotros hacemos que la agenda de localización tenga realmente este impacto desde lo local y también pueda ser más flexible, o sea, la financiación para un sector en específico, cuando tenemos una variabilidad o digamos una multiplicidad de necesidades, complica mucho más la situación, ¿no? Pero es solamente como para hacer precisamente este análisis, ¿no? Los desafíos los tenemos todos interconectados, no es que me afecta más en un lado o me va a afectar más en el otro. Están conectados todos y evidentemente eso tiene ciertos retos para poder llevar cada uno de ellos. Entonces, la resiliencia en el contexto de COVID nos invita a que pensemos hacia dónde, para quién está diseñado, para qué estamos diseñando nuestras intervenciones, qué nos está funcionando, qué podría funcionar bajo estas condiciones. Y para esto, mi colega Diana les va a contar un poco más de la experiencia que hemos tenido en los últimos meses desde las sociedades nacionales, adaptando nuestro sistema, utilizando una herramienta poderosa que es la participación comunitaria. Adelante, Diana. Gracias, Cristel. Bueno, todos hemos vivido la situación y para nosotros, para ninguno de ustedes es extraño todo lo que hemos tenido que hacer para readaptarnos a trabajar y no perder, sobre todo los que trabajamos a nivel comunitario, no perder el contacto con las comunidades. Pero voy a retomar algo que decía Cristel al principio de su presentación, y recuerdan una lámina donde ella ponía individuo, familia y luego comunidad. Y hacia eso apunta este enfoque centrado en las personas, porque desde el punto de vista de la creación de resiliencia, la resiliencia parte desde el individuo, parte de que haya un individuo que transforma su comportamiento, que analiza su entorno desde una perspectiva diferente y comienza desde lo individual a hacer transformaciones también hacia su familia y luego hacia su comunidad. Ese es un poco el enfoque de participación comunitaria que tenemos desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y que hemos estado aplicando desde hace algunos años ya, y que se enlaza muy bien con toda la agenda de localización que se viene trabajando desde hace 2 años a nivel global. Pero ¿qué acciones podemos tomar? Y queríamos hablarle de cosas muy prácticas de las que hemos estado haciendo. Quería primero comentarles por qué la participación comunitaria debe formar parte en la respuesta de emergencia, pero como bien decía Cristel anteriormente, la participación no puede funcionar en la respuesta de emergencia si tú no has tenido la oportunidad de trabajar y de desarrollar vínculos comunitarios desde antes de que ocurra la emergencia, no solo en temas de preparación, en temas de fortalecimiento comunitario a todo nivel, para que efectivamente esta participación durante una emergencia digamos, se aplique en su mejor perspectiva y además ayude a que la respuesta sea partiendo de la comunidad, sean ellos los primeros
que responden, y luego nosotros como organizaciones de soporte ir hasta allá y continuar con esa respuesta trabajando en conjunto. Pero básicamente, ¿por qué es importante? Bueno, porque la información salva vidas, y en el reporte mundial de desastres que produce, la publicación que produce la Federación Internacional cada 2 años, en el del 2016 se hizo una encuesta a nivel global acerca de esto. Y mucha gente que estaba en comunidades donde habíamos estado trabajando en operaciones de emergencia o incluso en programas de reducción de riesgo de desastre o en programas de salud, nos decía que para ellos, a la hora de un desastre, la información era tan importante como tener agua o tener comida o tener un alojamiento. Porque efectivamente la información te permite entender la dinámica de lo que está ocurriendo a la hora de un desastre, tomar decisiones de la perspectiva individual o familiar o comunitaria, pero también ayuda en un factor súper importante que con COVID lo hemos estado viendo muy de cerca. Ayuda a reducir la angustia, lo que llamamos nosotros apoyo psicosocial. La información es la base para comenzar a trabajar el restablecimiento de la psiquis humana y que te permita bajar los niveles de angustia y tomar decisiones al respecto, decisiones acertadas, basadas en información confiable. Adicionalmente, apoya a la comunidad a la que sea la primera que responde. La comunidad es la que está allí cuando ocurre un desastre. Ellos son si tienen las herramientas adecuadas, ellos van a poder responder de manera efectiva y rápida al instante como se requiere a la hora de una emergencia ante cualquier cosa que ocurra en su comunidad. La participación comunitaria es igual a una respuesta más efectiva. Haciendo que la comunidad participe, vamos a tener una clara visión de lo que realmente se requiere, en lo que podemos realmente ayudar a estas personas. Y además genera algo que es sumamente importante para nosotros en el movimiento y seguramente para las otras organizaciones que están conectadas en este momento: confianza, aceptación. Es imposible trabajar a nivel comunitario, no solo en una emergencia, sino también, sobre todo en tiempos de paz, como decimos nosotros, cuando no hay ninguna emergencia. Si queremos profundizar en temas de salud, de reducción de riesgo, de medios de vida, las comunidades deben confiar en nosotros, deben tener aceptación, deben creer que nosotros efectivamente vamos a escucharlos y vamos a implementar en conjunto con ellos soluciones sostenibles, porque al final de la historia de lo que estamos hablando es cómo hacemos sostenibles las intervenciones en reducción de riesgo, en salud, en medios de vida, en alojamiento, en migración, en protección, género e inclusión. ¿Cuáles son los riesgos de no integrar ASEA en las operaciones de respuesta a emergencia? Bueno, en principio, no satisfacer las necesidades de las personas, la pérdida de tiempos y fondos, causa frustración en la comunidad porque al final sienten que no están siendo escuchados, daña la reputación de la sociedad nacional en el caso del movimiento, pero en el caso de las otras organizaciones de igual manera afecta su reputación y pone en peligro el acceso seguro para realizar estas actividades. Y nosotros en el movimiento nos tomamos muy en serio el tema de la seguridad de nuestros equipos de voluntarios. Y les traía unas cifras solo para que ustedes vean, aunque es de una operación de emergencia fuera de la región, pero es sumamente importante. 9 de cada 10 sirios que viven en Jordania, estas personas que han migrado a Jordania, han recibido asistencia por parte de alguna organización humanitaria. Pero solo 3 de 10 consideran que ese dinero ha sido, o esa asistencia, cualquiera haya sido, le ha sido realmente de utilidad. Para mí estas cifras son abrumadoras, porque quiere decir que el esfuerzo puesto en llevar esa asistencia, esfuerzo comprendido por dinero y esfuerzo de recursos humanos movilizados u otras herramientas movilizadas, no ha llegado a ser efectivo porque no era lo que las personas necesitaban en ese momento. Y esto es un llamado de atención para todos nosotros a la hora de trabajar en respuesta a emergencia, pero también a la hora de trabajar a programas de largo plazo. Si no hemos discutido con las comunidades, con las personas, el enfoque o la realidad que ellos tienen e involucrarlos a ellos en la decisión de la respuesta o en la decisión del programa a implementar o en la manera de implementar el programa, es muy probable
que al final del camino nos encontremos que no satisfacimos las necesidades que ellos tenían en ese momento, o incluso peor, como dice esta estadística, ni siquiera consideran que el aporte que nosotros hemos hecho ha sido efectivo o suficiente para lo que ellos necesitaban. Para que esto no ocurra, debemos integrar la participación comunitaria en los análisis de emergencia, y esto es un llamado a que, obviamente, ahorita estamos enfocados en el tema de emergencia porque estamos en una contingencia con el COVID y la temporada de huracanes que viene. Además, estamos en temporada de lluvia en toda Centroamérica. Pero, digamos, es un llamado a mirarlo desde la perspectiva holística, como llamaba Cristel al principio de su presentación, y mirarlo a través de programas más a largo plazo, programas de reducción de riesgo, salud o cualquiera de las intervenciones que estemos haciendo. Las necesidades, es importante incluirlos para comprender las necesidades de las personas, incluidas las necesidades de información que estos tienen. ¿Cuáles son los canales de comunicación que podemos usar para ser efectivos y llegarle efectivamente con la información que necesitamos? Los riesgos y obstáculos para implementar prácticas más seguras, y eso es, digamos, eso es clave en temas de epidemias o pandemias como estamos en este momento. El decirle a una persona que se lave las manos constantemente, cuando esta persona no tiene acceso a agua corriente y agua segura, es, digamos, es una medida de prevención que no le va a ser efectivo a esas personas. Como organizaciones que prestan asistencia, debemos entender cuáles son los obstáculos que previenen, que evitan que estas personas asuman prácticas seguras para poder ayudar a resolver esos obstáculos, a poder ayudar a esas personas a saltar esos obstáculos y poder comenzar a implementar las prácticas seguras. Y esto es, para todos aquellos que han trabajado en temas de cambio de comportamiento, saben que es uno de esos escalones que hay que cubrir cuando uno está trabajando en temas de cambio de comportamiento. El contexto en el que estamos trabajando, tiene un efecto sobre las personas, además cambia constantemente, a veces la información está politizada, en el caso de conflictos armados, por ejemplo, que nuestro componente del CICR, del Comité Internacional, trabaja en esos ambientes, pero por ejemplo en Centroamérica, que vivimos en varios de nuestros países, vivimos situaciones de violencia urbana, comparables quizás en conflictos de baja intensidad, pero no solo en Centroamérica, lo vimos igual en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela, en Brasil, etc. Esto es altamente relevante, el entender cuáles son las dimensiones políticas que están ahí involucradas para poder llevar nuestro mensaje y no caer, en el caso de nosotros, para nosotros es muy importante, el entendimiento de nuestra neutralidad, nuestra imparcialidad y nuestra independencia, y no caer en los discursos que politizan la ayuda, es fundamental, porque además aseguran confianza entre la gente. Y eso es parte de ese proceso transparente y participativo al que estamos llamando. ¿Y cómo proporcionamos información como ayuda? Y quise poner esta foto de un celular muy viejo, porque algunas veces, y sobre todo en COVID, hemos visto algunos planteamientos de soluciones, de soluciones altamente tecnológicas, pero es importante no olvidar que las personas no necesariamente todas tienen acceso a soluciones de alta tecnología, y muchas veces, y de hecho durante COVID hemos regresado, y ahorita en la próxima lámina les voy a mostrar una práctica que para mí es fantástica, a soluciones de baja tecnología, a volver al pasado y pensar cómo hacíamos trabajo comunitario anteriormente, sin usar WhatsApp, sin usar Zoom, sin usar Facebook Live, ni nada de estas herramientas, que son muy eficientes y muy efectivas, pero que efectivamente no necesariamente incluyen a todo el espectro de población al que necesitamos llegar, especialmente cuando estamos en situaciones de emergencia. La información puede llegar a ser, como les decía anteriormente, de vital importancia para la gente, así que llegar con información como ayuda puede ser muy útil y puede además permitir que una persona tome una decisión que salve su vida y la vida de su familia y de sus comunidades. Por eso es muy, muy importante. Por ejemplo, típicamente información como ayuda te puede ser un sistema sencillo de alerta temprana que permite saber en temas de, por ejemplo, con huracanes, que permite rápidamente saber cómo va la evolución de un huracán, y fenómenos como los huracanes nos permiten este tipo de
de facilidades, sobre todo en materia de alertas tempranas. Mitiga los efectos de la crisis, digamos, porque permite que la gente, aunque esté muy aislada, si tiene información que le puede ayudar a salvar su vida y la de su familia, puede aplicarla rápidamente y además a contribuir a salvar a su comunidad. Digamos, la información como ayuda puede aconsejar sobre derechos y responsabilidades que tiene la gente, por ejemplo, en el caso de alojamientos, en el caso de distribuciones de efectivo, de cualquiera de estas soluciones que se estén haciendo a la hora de responder a una emergencia. Y aquí les traía esta idea digamos, de un medio de información como ayuda que ha estado aplicando la Cruz Roja costarricense. Es un video que me pasaron por WhatsApp, espero que se escuche. Es simplemente ¿qué hicieron? Grabaron pequeños spots que pueden servir incluso para la radio pública, y luego con un voluntario que, como ustedes ven, va con el megáfono y camina por las calles, hacía un circuito alrededor de la comunidad, iba difundiendo estos mensajes. Y bueno, los camiones de perifoneo que también hemos visto en otras ocasiones, en esta es incluso de más baja tecnología porque es simplemente una persona caminando, pero digamos es un llamado a entender efectivamente la nueva dimensión que nos plantea una situación como la que estamos viviendo ahora con el COVID. Y me parece fabuloso volver a prácticas que probablemente en el pasado eran mucho más comunes de lo que los estamos haciendo ahora mismo. Otro mecanismo, otra área importante en temas, no solo a nivel de emergencia, sino cuando estamos desarrollando programas más a largo plazo, son los mecanismos de retroalimentación. A veces se nos olvida que el mantener el diálogo permanente con las comunidades es lo que va a hacer que efectivamente nuestros programas, nuestras intervenciones sean y tengan la efectividad y el impacto que queremos lograr en las comunidades. Y les traigo este ejemplo que obviamente está en el marco del COVID. Es una línea WhatsApp que se implementó en Perú, donde hemos estado en continua conversación con las personas a nivel nacional en Perú. Obviamente empezó con un foco muy fuerte en difundir información de protección en materia de la pandemia, pero poco a poco, obviamente, a medida que han pasado los días, ha ido evolucionando y la gente ha venido preguntando sobre temas porque hemos recibido muchas preguntas de personas migrantes que están en Perú. Entonces he venido evolucionando a proveer información sobre servicios que se están dando, sobre soluciones que está aportando no Cruz Roja necesariamente, otras organizaciones o el mismo gobierno, porque a veces la gente no tiene acceso necesariamente a toda la información que se está distribuyendo, porque además con el COVID, ustedes saben que hemos estado, bueno, ustedes lo deben haber sufrido, avasallados de información, tenemos información de todos lados, tenemos el problema de las fake news, entonces no sabemos cuál información es real y cuál no, por eso las fuentes confiables como la Cruz Roja, como los sistemas nacionales de respuesta, etcétera, son importantísimos, porque la gente allí entiende que lo que está allí publicado o lo que esas organizaciones difunden es información verificada y es real. Y como pueden ver ahí en pantalla, hemos tenido temas de todo tipo, desde los síntomas del COVID, pasando por la ayuda económica, medidas de prevención. Estos son algunos datos del principio de cuando estábamos utilizando la herramienta. Arriba tenemos los resultados que tenemos al 14 de mayo. Ven que se han mandado más de 19.600 mensajes, tenemos 874 usuarios. Obviamente esto puede seguir creciendo a medida que más se promocione y a medida que haya más información para compartir y que se pueda difundir más. Esto es un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación un poco de alta tecnología, diría yo, porque requiere que tengas WhatsApp. Sin embargo,
en la funcionalidad de WhatsApp para negocios permite que toda esta información también se distribuya por SMS, que puede llegar a teléfonos que no son inteligentes, o sea que tiene la doble facilidad de llegar a través del WhatsApp tradicional que todos conocemos, pero también llegar a SMS para aquellas personas que no tienen telefonía inteligente. Pero como esto, puede haber otros mecanismos de retroalimentación mucho más sencillos. Probablemente todos ustedes en el pasado trabajaron con buzones de sugerencias, con líneas telefónicas de atención. Las líneas telefónicas requieren un poquito más de inversión, sobre todo en recursos humanos, para poder atenderlo y poder asegurar que hay respuestas rápidas en este sentido. Pero en todo caso, lo que queríamos era hacer un llamado de que los mecanismos de retroalimentación van a permitir que bien sea en una situación de emergencia o en un programa de largo plazo, seamos capaces de mantener el diálogo y las conversaciones con aquellos que están básicamente en el centro de la acción que nosotros estamos desarrollando. Paso la palabra nuevamente a Cristel, mi compañera Cristel, para que cierre la presentación. Muchas gracias, Diana. Y precisamente estos ejemplos queríamos compartirlos con ustedes, puesto que hacen precisamente que este enfoque centrado en las personas y que tenga un fundamento en la resiliencia, tenga un valor mucho más fuerte. Es decir, cómo acompañamos estas acciones que tenemos a nivel de las comunidades, cómo nos preparamos, cómo nos conectamos con otros actores. Como bien lo decía Diana, hay que pensar y replantearnos nuestras acciones. Cuando pongo el repensarnos la gestión de riesgo y la innovación, no es solamente utilizar tecnología, sino también retomar acciones que ya veníamos realizando antes, pero que dejamos de hacer por una u otras razones. Yo recuerdo, por ejemplo, con la Secretaría de Naciones Unidas para la Gestión de Desastres, UNDRR, ahora elaboramos radionovelas enfocadas en terremotos, enfocadas en huracanes, y ¿por qué no retomar estos instrumentos que trabajamos en el futuro y poder darles un uso ahora? Evidentemente, nosotros necesitamos innovar y activarnos rápidamente estos planes, ir repensando nuestras acciones, porque inclusive no nos da tiempo como de detenernos, ¿no? Y de probar. Y es ir probando también estas acciones que podían acompañar las acciones con las comunidades, ¿no? Me gustó mucho este sticker que tengo aquí, la distancia física, solidario juntos, porque a pesar de que hay una distancia física entre nosotros, también hay una conectividad mucho más fuerte, ¿no? Inclusive el hecho de no tener la tecnología también nos invita a replantearnos nuevas acciones, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros miramos nuestros servicios locales? Entonces, ¿qué acciones podemos hacer en este momento para entrar? Ya Diana nos dio algunos ejemplos de las acciones que podemos ir realizando. Ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, Cruz Roja Costarricense no solamente estaba haciendo este perifoneo, sino que también está haciendo encuestas online a través de sus diferentes comités locales para ver cómo pueden acceder a las comunidades, cómo pueden pasar la barrera también de aceptación con las comunidades, porque evidentemente pues sabemos que hay un cierto distanciamiento o aceptación de las comunidades hacia el personal, sobre todo que está en primera línea o el primer respondedor. Entonces, ver cuáles son estos mecanismos. Entonces, priorizar a las personas y las comunidades no solamente es ver qué necesitan, sino también ponernos en el liderazgo, que las comunidades nos ayuden a tomar ese liderazgo, que ellas sean las que puedan diseñar estas acciones participativas, que puedan también ser parte de los procesos de preparación y respuesta desde primera línea, reinventar los mecanismos o instrumentos participativos, cómo lo podríamos hacer con ellos. Un ejemplo de Colombia tienen los planes familiares cómo hacer planes familiares de emergencia de forma virtual. Evidentemente quizás no llegará a toda la población, pero llegará a una parte, y la otra parte, por ejemplo, se pueden trabajar a través de tarjetas o de otro tipo de acciones que se están, digamos, potenciando también, utilizando otros medios más convencionales. Hola.
tengo uno de mis niños aquí. ¿Cómo podemos nosotros tomar los eventos climatológicos extremos y amenazas del cambio climático como no se van a detener? Es decir, cómo nosotros utilizamos estos enfoques anticipativos mucho más amplios, es decir, información basada en el riesgo, cómo hacemos nuestros análisis ahora mismo para plantear los escenarios en los cuales vamos a trabajar, cómo podemos contribuir a que estos mecanismos de anticipación y adaptación sean parte de los procesos de preparación, de los procesos comunitarios, y que sean acciones mucho más efectivas, ¿no? Promover la inclusión social, los enfoques diferenciados, por ejemplo, ahorita veíamos análisis de género, quienes se pueden ver más afectados, los adultos mayores, las personas con discapacidad, inclusive los niños, aunque hay un riesgo no muy alto que se ven afectados por la pandemia, sin embargo, ya estamos entrando en la temporada de lluvias, entonces tenemos que empezar a preparar en otro tipo de temas a los niños, y si ya estas acciones las venimos realizando desde siempre, solamente son temas de reforzar, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos estos aspectos siempre allí presentes y que podamos darle sostenibilidad a lo que hacemos. Muchas veces escuchamos, tenemos un proyecto, pero cuando los proyectos se terminan, tenemos que buscar acciones para que las comunidades puedan sostener estos resultados, que los equipos comunitarios de respuesta sigan funcionando a nivel local, que las comunidades tengan acceso a la información y al mismo tiempo, por ejemplo, decíamos, ¿no? ¿Cómo podríamos en este momento hacer acciones mientras va pasando, mientras está la pandemia? Ya sabemos que la gestión de riesgos en estos momentos no es el tema, digamos, prioritario, que entra a mediano y largo plazo, sobre todo para fortalecer resiliencia, que necesitamos tiempo para hacerlo. Sin embargo, decíamos, ok, si estamos haciendo acciones para reactivar las pequeñas economías, cómo podemos hacer los planes de preparación para desastres, por ejemplo, de los pequeños negocios, para que si no se ven afectados digamos, por la pandemia o puedan hacerle frente a la pandemia, no se vean afectados por una inundación repentina, por ejemplo. ¿Cómo podemos hacer para incorporar estos temas también adentro? Además, esto es un ejemplo de cómo fortalecer los mecanismos de coordinación a nivel local, a nivel de los países, a nivel nacional, articular los sistemas de alerta temprana y poder vincular esta información con los sistemas locales de alerta temprana, ¿no? ¿Cómo nos podemos preparar mejor para las segundas o terceras olas? Eso es una de las acciones que se está también mirando un poco desde el nivel global. ¿Qué significa esto para nosotros, ¿no? En América Latina y el Caribe? Cuando ya tenemos la temporada de huracanes, estamos pasando digamos, por los picos en cada uno de nuestros países de forma distinta, y si hablamos de una tercera o segunda ola, ¿qué quiere decir esto, no? En nuestro contexto. Unir esfuerzos, cosas que podemos hacer juntos. Nosotros como auxiliares de los poderes públicos no tenemos tampoco todas las respuestas ni todos los recursos, pero sí tenemos la oportunidad de poder trabajar en conjunto, de poder conectar los diferentes sistemas, conocimientos. No tenemos por qué hacerlo todos solos. Fortalecer la capacidad de los gobiernos locales en preparación, respuesta. Bien lo decíamos, la capacidad en este momento tiene que estar en lo local. Yo escuché el otro día en una intervención que decían los gobiernos gastaron recursos en tener hospitales, en los ventiladores, y que son necesarios porque tenemos muchas personas afectadas, pero decían este análisis, ¿no? ¿Y por qué no invertir en poder tener mejores sistemas de agua, medidas de prevención mucho más fuertes, ¿no? Entonces, claro, también nuestros gobiernos en estos momentos, todos los sistemas se encuentran en una presión, pero ¿cómo podemos fortalecer a nivel local para que pueda reducir el riesgo? Y aquí tiene un valor fundamental la palabra reducir el riesgo en general. Y si le ponemos la capa de los desastres, evidentemente que necesitamos que las comunidades puedan tener acceso a esta información para poder reducir el impacto de los desastres en ellas, ¿no? Y cómo podemos adoptar medidas un poco más integrales, incluyendo las acciones de cambio climático, ¿no? Escuché que dentro de poco se van a lanzar algunos financiamientos, sobre todo, para
adoptar medidas verdes o medidas que sean más sostenibles con el medio ambiente para poder reducir el impacto de los desastres y que podamos tener planes a pruebas de pandemias, ¿no? Y yo decía, wow, esto no lo había pensado antes, ¿no? Pero es precisamente estas intervenciones que estamos realizando en algunos de los países, denominadas soluciones basadas en la naturaleza o acciones de gestión de riesgos, que permitan entonces reducir el impacto de otras amenazas que nos pueden, digamos, afectar, ¿no? Entonces, ¿cómo reconstruimos un futuro mucho más sostenible y cómo podemos estar preparados para múltiples riesgos o riesgos compuestos, como se está viendo, digamos, a nivel global, ¿no? Diferentes capas con muchísimas necesidades, pero al mismo tiempo mucha gente que le está poniendo mucho corazón y muchísima esfuerzo de todas las instituciones para salvaguardar la vida y preservar la salud de las comunidades. Aquí yo solo quería dejar un mensaje final y es que ninguna de estas acciones importará mucho si la financiación y los datos sobre las amenazas no llegan a las comunidades locales. Podemos hacer todo lo que queramos, pero si esta información no baja, no se aplica, no está con las personas que necesitamos, evidentemente pues nos va a costar mucho más. Muchísimas gracias. Así terminamos nosotras nuestra presentación y le damos la palabra a Marta de nuevo. Muchísimas gracias. La verdad es que muy, muy interesante. Hemos recibido muchos mensajes de apoyo, de agradecimiento y también de saludo de varios países como es Colombia, Honduras, El Salvador, Uruguay, etcétera. Entonces, ahora mismo voy a pasar a las preguntas. Y la primera dice, ¿algún programa de respuesta a través de transformaciones para la recuperación de la pandemia en la región latinoamericana y el Caribe? A nivel de Cruz Roja, bueno, nosotros tenemos, como ustedes saben, un llamamiento global para atender el tema de la pandemia y que se transforma además en planes de acción directos en la región. Y efectivamente, el trabajo que hemos hecho desde la región es que el plan no sea solo para la primera respuesta, que es la que estamos teniendo en este momento. Estamos trabajando con una visión de reconstrucción, porque una de las cosas de uno de los análisis que hemos hecho, que efectivamente más allá del tema de salud, que es el prioritario, esta crisis de la pandemia va a dejar un problema grave en términos de medios de vida. Y eso apunta hacia un trabajo mucho más sostenido de largo plazo para retomar la sostenibilidad de muchas familias y de comunidades enteras. Hablábamos recientemente de los temas, por ejemplo, en las islas del Caribe, que viven básicamente del turismo y que el turismo se va a ver reducido de manera importante este año y el próximo. Todas esas personas que trabajan en la industria, de qué van a vivir y cómo podemos aportar a la reconstrucción de sus medios de vida para asegurar además la seguridad alimentaria, valga la redundancia, que es un problema de inmediato plazo, pero mirando a mediano y largo plazo para una reconstrucción y una recuperación eficiente y, como bien decía Cristel, sostenible, mirando para que sea más seguro y, y con una visión más de desarrollo. Cristel, no sé si quieres aportar algo. No, solo agregar que en todas nuestras acciones, digamos, está este componente de recuperación temprana, pero lo que realmente estamos buscando es que estas acciones puedan ser efectivas a largo plazo, ¿no? Entonces, mirar en perspectiva cuáles son como estos retos también nos invita a mirar cuáles son las acciones de largo plazo que ya se está haciendo. No es un trabajo fácil, porque los estudios que hemos realizado y la información que tenemos también de otras agencias no es muy alentadora. Sin embargo, estos planes contienen estos ejemplos específicos de países
quería comentar que sí estamos trabajando sobre todo en los planes de continuidad de negocio, de las oficinas de las Cruces Rojas, desde el nivel central, nivel local, las filiales, es decir, cómo siguen operando y cómo siguen funcionando las diversas acciones que estamos realizando en todo el mundo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta también de Berta García, a quien saludamos por este medio. Dice, las acciones y transformaciones de la reducción de vulnerabilidades y fortalecimiento de resiliencia, ¿será a mediano o a largo plazo? Esta es una súper buena pregunta, ¿no? Nosotros inclusive dentro de la casa nos planteamos en qué momento entra la gestión de riesgos, que si es en este momento necesita ir más hacia adelante, ¿no? Pero para nosotros es ir retomando desde ya estas acciones que necesitan ser integradas con esta visión a mediano y largo plazo, ¿no? No podemos simplemente dejarlo de lado y decir, bueno, ya llegará su momento, ¿no? Señora gestión de riesgos, no. Sino es desde ya cómo vamos incorporando estos temas dentro de nuestros planes y sobre todo con esa visión a largo plazo, ¿no? Yo creo que aquí es donde entra el reto, ¿no? Cómo no olvidamos la gestión de riesgos desde este momento hacia las siguientes fases que va a tener, digamos, la crisis, como lo decía bien Diana, ¿no? No estamos hablando solamente del 2020, ¿qué va a pasar en el 2021 o en el 2022? Perfecto. Diana, si quisieras agregar algo. No, creo que la respuesta de Cristel es completa. El tema de la resiliencia es un tema que requiere soluciones estructurales, donde no solo las organizaciones del sector privado o de la sociedad civil o incluso solo el gobierno. Esto requiere un trabajo integral con visión de largo plazo, obviamente con recursos asignados a esa visión de largo plazo, sin olvidar la inmediatez. No es sencillo y digamos, desde el Movimiento Internacional de la Cruz Roja hemos estado haciendo este llamado a la acción coordinada con una visión de resiliencia. Por eso Cristel mostraba la hoja de ruta de la resiliencia, que nos permite ver en cada fase qué cosas podemos hacer desde lo individual, lo comunitario, lo local, lo regional y además lo global, ¿no? Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Denis Rojas pregunta. Yo quisiera que se pudieran referir un poco a las diferentes respuestas que se han dado en los países centroamericanos y a qué atribuyen el éxito del control de la pandemia en algunos países. Bueno, lamentablemente Cristel y yo solo podemos hablar, aunque hayamos leído de lo que están haciendo las otras organizaciones, pero solo podemos hablar de lo que están haciendo las sociedades nacionales de la Cruz Roja y muchas de ellas en el trabajo coordinado, como son auxiliares de los poderes públicos de sus gobiernos, han estado trabajando en coordinación con los ministerios de salud de los países en Centroamérica en distintas áreas, porque cada sociedad nacional tiene fortalezas distintas en cada país. Entonces, por ejemplo, en países donde la fortaleza de la sociedad nacional es en el sistema de ambulancias o sangre, por ejemplo, han fortalecido la respuesta en esa área, asegurando, por ejemplo, en el caso de traslados, en el caso de las que tienen ambulancias, traslados seguros, bajo ambulancias que están protegidas desde el punto de vista de seguridad biológica, y con el personal altamente entrenado para asegurar este tipo de acciones. En el caso de sangre, bueno, aumentar las campañas para donación de sangre, incluso, por ejemplo, no es un caso de Centroamérica, pero la Cruz Roja Ecuatoriana, que tiene un banco de sangre muy fuerte, ha estado colectando sangre a domicilio, bajo todos los elementos de seguridad que esto requiere, pero se ha visto desde la perspectiva de las sociedades nacionales que manejan el tema sangre, que es muy importante tener los bancos de sangre fortalecidos en este momento por cualquier contingencia que ocurra, bueno, porque estamos en situaciones bastante complejas. Obviamente, las sociedades nacionales han estado trabajando mucho en sensibilización
pública, porque digamos eso es una parte del trabajo fuerte que realizan las sociedades nacionales, desde, como ustedes veían, Cruz Roja Costarricense con sus perifoneos, información a través de redes sociales, información directa a través de programas de radio, etcétera, ¿no? Ha sido uno de los pilares de la respuesta, el asegurar que las personas tienen toda la información que requieren para poder protegerse inicialmente ellas y poder entender un poco también la dinámica de lo que está haciendo la enfermedad. Algunas otras sociedades nacionales que tienen muchas más fortalezas en temas médicos, por ejemplo, han estado dando soporte a sus ministerios de salud en lo que ha sido no atención directa a casos de COVID, porque no nos corresponde, pero sí al fortalecimiento de otras unidades de salud, porque igualmente sigue la gente enfermándose de otras cosas. Además tenemos una epidemia de dengue en la región, y las sociedades nacionales ya venían trabajando previamente a COVID en todo lo que era respuesta a dengue, es decir, que todo lo que ha sido control de mosquitos en las comunidades se sigue haciendo promoción de la limpieza en las comunidades para hacer control de la Aedes aegypti, además de todas las medidas de protección con relación al dengue, porque obviamente no podemos, como decía Cristel en algún momento, las otras emergencias o las otras amenazas no se detienen, están allí y van a continuar. Adicionalmente, en este tema combinado, recordamos que Centroamérica ha estado sufriendo una sequía importante en los últimos años, la sequía continúa y había todo un tema de trabajo de seguridad alimentaria que se continúa, y el tema migrantes, que en Centroamérica es una preocupación constante. Sociedades nacionales como Honduras, Guatemala y El Salvador han continuado en su soporte a migrantes, reforzando además los mensajes de protección que ellos requieren tener, porque hay mucha población que ha sido retornada. Requieren, en algunos países se ha exigido que estén de cuarentena, asegurar la dignidad de esos centros donde han estado de cuarentena, la seguridad de estas personas que están allí y que además reciban la atención que requieren. Pero además todavía hay migrantes en ruta, la protección de esos migrantes en ruta, en el caso, por ejemplo, de la Cruz Roja Panameña, atendiendo el caso específico que ocurre en el Darién, asegurándose que los migrantes que están allí reciban implementos de higiene para poder hacer el lavado de manos, implementos de seguridad, alimentación, etcétera. No sé, Cristel, si quieres complementar. No, muy bien, Diana. La verdad es que ha sido muy variada la respuesta de las sociedades nacionales y en algunos casos con muchos o pocos recursos, pero siempre allí, ¿no? Dispuesta a apoyar en todo lo que sea necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora Sandra Leguizamón, espero haber pronunciado bien el apellido, agradece muchísimo la información y las herramientas brindadas y saluda desde Maldonado, Uruguay. Después Evelyn Techag agradece también la información y pregunta si puede tener acceso a las presentaciones que ustedes brindaron el día de hoy y si pueden ser utilizadas para ser socializadas. Solo un segundito, voy a explicar que nosotros vamos a enviarles a todos los participantes inscritos este video, entonces ellos van a poder utilizarlo. Ya las presentaciones no sé si serán enviadas para que nosotros las compartamos y ustedes nos mencionen. Sí, por supuesto. Digamos, toda esta información también está disponible en nuestras redes sociales, en las páginas web, así que por supuesto con mucho gusto, sin problema. Perfecto, muchísimas gracias. Blanca Jenny dijo que no puede verlo desde el principio, pero le vamos a compartir el video. Luis Fernando pregunta a Diana específicamente cómo fortalecer el trabajo de las entidades de ayuda humanitaria para oportunar una aunada a la población afectada. Mira, las organizaciones que trabajan en el sector humanitario y muchas organizaciones de desarrollo han hecho participación comunitaria desde siempre. Lo que de alguna manera hacemos es una invitación a fortalecer esos canales de comunicación y esas metodologías
de diálogo continuo con las comunidades y trabajar en coordinación. Aquí creo que es bien importante el poder coordinarnos entre las organizaciones que estamos en terreno, para además no duplicar esfuerzos, porque no estamos en un momento para duplicar esfuerzos. Y si hay una organización, por ejemplo, que ya ha hecho una encuesta de percepción, compartir la información que se ha captado por allí y trabajar en coordinación para proveer soluciones o llegar a acuerdos de trabajo coordinado. Creo que esta es la clave de todo esto, porque, digamos, muchas veces nos encontramos 4 o 5 organizaciones trabajando en la misma comunidad, haciendo más o menos las mismas cosas, cosa que redunda en una pérdida de recursos además y en una poca optimización del impacto que queremos llevar a las comunidades. Yo diría que en tiempos, sobre todo en lo que hemos tenido este aislamiento, que la gente está encerrada en sus casas, es importante que podamos trabajar en maneras creativas de llegar hacia las comunidades en conjunto. Y de hecho, desde Panamá, donde está la Oficina Regional de la Federación, en coordinación con otras organizaciones, sobre todo del sistema de Naciones Unidas, tenemos una mesa de trabajo justamente de esto, de participación comunitaria, para encontrar maneras en estas circunstancias de continuar llegándole a las comunidades y poder tener mecanismos de que este diálogo no se cierre y de que la gente continúe sintiendo que estamos allí. No estamos físicamente allí, pero estamos allí y continuamos pudiendo prestar algún tipo de servicio de asistencia a ellos. Espero haber respondido la pregunta de la persona que la realizó. Seguro que sí. Blanca Jenny Gutiérrez manda saludos desde Colonia, Uruguay. Y Karen Urrutia pregunta, ¿podrían compartir ejemplos concretos sobre las acciones que se han hecho para adaptar las acciones de resiliencia a desastres dentro del contexto de COVID ahora? Por ejemplo, ¿cómo están adaptando albergues con las medidas de higiene, los distanciamientos social, capacitaciones o simulacros con distanciamiento social, etcétera? Bueno, qué bien que preguntan eso. La verdad es que inclusive nosotros mismos estuvimos replanteando y revisando cómo podíamos llevar a cabo ciertas de estas acciones. Ciertamente no tenemos una receta como tal, pero sí quiero comentarles que ya hay algunas guías de cómo poder trabajar algunas acciones desde el nivel comunitario, manteniendo el distanciamiento social. Por ejemplo, ahorita en India y Bangladesh para hacer la movilización de personas, evidentemente también se tomaron estas acciones siguiendo guías, por ejemplo, del distanciamiento social, donde tendríamos que ubicar los dispensadores para el lavado de manos. Es decir, hay una serie de lineamientos que están también disponibles, inclusive de otras organizaciones, de cómo podemos continuar y retomar este trabajo local. Por ejemplo, nosotros estuvimos trabajando también en una guía que todavía no está lista, pero precisamente es cómo hacemos evaluaciones de riesgos. En estos momentos, la Agencia de Atención a Emergencias de Estados Unidos, por ejemplo, ellos que tienen ahorita mismo una situación de emergencia, lo que ellos planteaban, obviamente dependiendo del contexto del país, y en el caso de Estados Unidos, en donde el uso de la tecnología es alto, el uso de drones. Nosotros, por ejemplo, dentro de nuestros análisis, vulnerabilidades y capacidades tenemos herramientas digitales para poder extraer esta información. Estuvimos revisando inclusive no solamente hacer como acciones semipresenciales con las comunidades. Por ejemplo, nosotros estamos, uno de los retos yo creo que es fundamental para el trabajo comunitario es porque nosotros estamos acostumbrados al contacto, a llevar la acción directa en la comunidad y por ende el tema del distanciamiento social creo que a todos nos ha impactado de una forma u otra, sobre todo en cómo hacemos nuestro trabajo. Pero se están desarrollando precisamente estas guías o inclusive la Cruz Roja Colombiana ha adaptado una guía de cómo hacer intervenciones de transferencia de efectivo, manteniendo el distanciamiento social, cómo hacer, digamos, las intervenciones de agua y saneamiento. Y es decir, que poco a poco hemos ido adaptando nuestras herramientas hacia llegar a estas acciones mucho más concretas, el análisis de los riesgos, doble riesgos o capas de riesgo también, para saber qué medidas debemos de tomar. Y creo que también se han hecho muchos esfuerzos de los estados, sobre todo los estados que ya están volviendo a la reapertura
cómo se reabren las oficinas, qué tipo de medidas deberían de tomarse. Y creo que estos son también algunos lineamientos para todas las acciones que se vayan a hacer en las comunidades. Y eso va a ser súper importante porque debemos respetar también cuáles son digamos, los lineamientos que se designen por cada uno de los estados. Y asimismo nosotros adaptar nuestras acciones. Pero si hay ya hay algunos ejemplos de cómo se está utilizando, inclusive el mismo ejemplo del perifoneo es parte de esto, ¿no? La Cruz Roja Panameña también hizo una campaña de donación voluntaria de sangre el 8 de mayo, que fue el Día Mundial de la Cruz Roja en la Media Luna Roja, manteniendo el distanciamiento social. Me llamaba la atención, en las fotos era una sillas 2 metros o 3 metros de distancia entre ellas, inclusive estaba autoridades, ¿no? Entonces, claro, dependiendo del país, también asimismo se van adaptando las medidas que se deben tomar. Diana, Solo para agregar, digamos, como bien decía Cristian, nosotros hemos estado adaptando muchas de nuestras cosas y particularmente aquí en la región tenemos una experiencia muy buena con Zika en el pasado, cuando hubo la epidemia de Zika, desarrollamos unas guías de vigilancia epidemiológica comunitaria que permitía a la comunidad, justamente se entrenaba a la comunidad para que ellos fuesen vigilantes epidemiológicos y pudiésemos obtener información confiable desde la comunidad de lo que estaba ocurriendo allí. Pensando en ese modelo para evaluaciones, efectivamente estamos ajustando algunas de nuestras herramientas en el sentido de que a través de, por ejemplo, WhatsApp, con un cuestionario preestablecido, personas en la comunidad pueden comenzar a levantar información y hacer sus evaluaciones de riesgo y esa data puede ser revisada en conjunto con las sociedades nacionales a nivel local y desarrollar en conjunto de los planes de contingencia, los planes de respuesta comunitarios, etcétera, etcétera. Lo bueno, digamos, de nosotros como Cruz Roja es que nosotros siempre estamos dentro de la comunidad y el trabajo es permanente porque nuestros voluntarios viven allí, así que la interacción, guardando evidentemente todos los requerimientos de seguridad en este momento, el trabajo no se ha detenido. Lo que hemos tenido que hacer es adaptar un poco las herramientas que teníamos, porque ahora es muy difícil que se desplace un grupo de personas para hacer una evaluación completa junto con la comunidad. Es probable ahora que efectivamente la comunidad tenga que hacerlo solo, siguiendo algunos lineamientos para poder producir la información que se requiere y hacer para los planes de contingencia. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente. Maximino Martínez dice que sabemos que nada será igual. Y entonces, ¿cómo serán las medidas preventivas para evitar un rebrote a nivel mundial? Esa es la pregunta, es la pregunta que quisiéramos alguno de nosotros tener la respuesta. El mundo cambió, efectivamente, no es que va a cambiar, el mundo cambió. Para mí, digamos, esta es mi respuesta a nivel personal. Para mí el mundo cambió y tenemos que mirarlo desde una perspectiva completamente distinta, desde el punto de vista humano, entendiendo que la solidaridad es ahora más importante que nunca, lo hemos visto, gestos solidarios a nivel global, de gente ayudando a otra gente porque no podía salir de la casa, llevando comida, haciendo el chequeo de que la persona esté bien, manteniendo la cercanía emocional, aunque no pudiese haber cercanía física. ¿Qué vamos a hacer para evitar las siguientes olas? Esa es una pregunta muy importante, pero creo que el tema de mantener nosotros como individuos las medidas de prevención que están bastante claras, el tema del distanciamiento social, el tema de mantener la higiene, lavado de manos constante, etcétera, y evidentemente trabajar coordinadamente con las autoridades en cada país, entender un poco cómo va a ser la dinámica del retomar las actividades en cada una de nuestras áreas, va a ser muy importante. Pero efectivamente esa es una respuesta que yo no tengo, no sé, Cristel. Yo tampoco tengo la respuesta y quería solo hacer una pequeña reflexión. Nuestro secretario general hace como 2 días hicimos una llamada global con todo el equipo y se refería digamos, a la pandemia como al nuevo solferino, ¿no? Si recordamos quienes somos el movimiento de la Cruz Roja,
la batalla de Solferino fue, digamos, que marcó un antes y un después para el movimiento de la Cruz Roja, y en el caso del COVID-19 precisamente marcará un después, ¿no? No tenemos la respuesta, pero para mí es claro que si seguimos las medidas, las recomendaciones, y se ha visto en algunos países que ha ido evolucionando de forma distinta la pandemia. Entonces, esto es realmente a nivel de cada uno de nosotros, cómo cada uno de nosotros toma esas medidas y abraza esta nueva realidad para poder seguir adelante, poder buscar soluciones mancomunadas y en coordinación con otros actores, como lo decía Diana, el sector humanitario, el sector privado, el sector académico, todos tenemos un rol aquí que jugar, pero principalmente el rol de cada uno de nosotros. Yo creo que aquí es en donde cada uno de nosotros y los miembros de nuestras familias tienen un rol precisamente que jugar. No estamos esperando a que, o sea, yo no me lavo las manos por otra persona. O sea, las manos me las puedo lavar yo, y invito a los miembros de mi familia a que lo hagan. Es decir, que las acciones son propias, son de cada uno de nosotros, tomando los lineamientos que nos brinden. Pero ojalá tuviésemos la respuesta ya. Muchísimas gracias. Katia Clinton dice, ¿qué recomendaciones dan en comunidades donde el involucramiento de la comunidad es limitado? Esto debido a temas políticos o de concentración de poder e información en gestión local o municipal. Mira, creo que en este momento efectivamente ese es otro riesgo, otra capa de riesgo, como decía Cristel, que debemos agregar. Muchos de nuestros países en América Latina tenían un nivel de conflictividad social y de polarización social y política previo a COVID, que probablemente ahorita está, digamos, en reposo, porque la gente está encerrada en su casa en la mayoría de los países, pero que está allí subyacente y que eventualmente va a volver a resurgir. En el caso de la participación comunitaria o comunidades que por divisiones ideológicas, políticas o cualquiera que ellas sean, no tengan integración social, digamos, hay un poco la recomendación, sobre todo si son organizaciones como Cruz Roja u otras organizaciones que trabajan a nivel comunitario, es tratar de establecer diálogos basados en lo que nos une en este momento. Lo que nos une en este momento es la angustia de la incertidumbre, de no saber qué va a pasar, el miedo a enfermarnos, y el miedo a enfermarnos se combate con información veraz de cómo prevenir la enfermedad, pero también de qué hacer si estoy enfermo, porque esa es la otra cara. Si prevenir es muy importante, pero si ya estoy enfermo, ¿qué debo hacer? Y no necesariamente todo el mundo tiene claridad de qué hacer cuando sientes o crees que estás enfermo, o cuando descubres que tienes un familiar que está enfermo. No es el fin del mundo, evidentemente es una enfermedad muy grave, pero digamos, hay mecanismos de respuesta que han establecido los países en materia de atención médica que permiten, y protocolos además, que permiten que las personas, bueno, tengan acceso, si tienen acceso a los sistemas de salud, que esa es la otra capa de riesgo que tenemos en particular en Latinoamérica, donde hay muchas personas que no tienen acceso a los servicios de salud por distintas razones. Algunos de ellos porque son migrantes y como están en condiciones de irregularidad, no pueden acceder a los sistemas formales de salud establecidos por los estados de salud pública. Otros porque el acceso a la salud, porque viven en comunidades muy lejanas, o porque, digamos, las condiciones del sistema de salud estaban deterioradas antes y ahora con el exceso de requerimientos se han visto debilitadas. O sea, hay muchas problemáticas allí. Creo que, digamos, desde el punto de vista del trabajador comunitario que quiere trabajar en una mayor cohesión comunitaria y una mayor participación en una situación como esta, creo que una buena herramienta, como decía al principio, es como buscar establecer diálogos que partan desde lo que nos une en este momento y no lo que nos divide. Si había alguna división previa, en este momento creo que no existe, porque todos estamos o bien encerrados en nuestras casas o tenemos el mismo miedo o la misma falta de información. Y creo que ese tipo de cosas permite separar un poco las diferencias en este momento y comenzar a trabajar en la construcción del diálogo y en conjunto, ¿no?
creo además, para agregar, solo es precisamente motivar el liderazgo y la importancia que tiene la participación de la comunidad en este momento preciso, ¿no? Y darle el valor a eso. Creo que es un elemento fundamental precisamente para, como decía Diana, no es el momento para ponernos a pelear por los que nos divide, sino por lo que nos une, y precisamente es darle el valor de esa participación para poder entonces que esa participación sea continua, sea efectiva y sea prolongada, ¿no? Que luego pueda perdurar también en el tiempo. Muchísimas gracias. Alexis Negrete pregunta, ¿cómo se han adoptado las proyecciones de planificación de gestión de riesgos basados en pronósticos? Bueno, en este momento tenemos como, no sé si se conoce mucho o no, pero el Movimiento de la Cruz Roja cuenta con un programa de financiamiento basado en pronósticos que lo que busca es anticipar, basado, como la palabra lo dice, en pronósticos, acciones que permitan estar listos para la respuesta ante un desastre. Se han activado diversos de estos protocolos. Casualmente, con la respuesta en India y en Bangladesh, ellos contaban con un protocolo de financiamiento basado en y han activado los mecanismos de financiamiento ya para las acciones de respuesta como tal. Es decir, esto nos invita a que podamos tener estos análisis de riesgos con esta información científica, pero al mismo tiempo nos permite accionar nuestros mecanismos de funcionamiento para la preparación para la respuesta. Creo que en estos momentos es fundamental que nosotros tomemos estos aspectos, digamos, mucho más integrados en nuestra planificación, los planes de contingencia, los planes de respuesta, inclusive los planes familiares, para poder decir, ok, en este escenario necesito fortalecer mi capacidad en este tema. La comunidad necesita trabajar en este otro tema. Como bien lo exponía al principio, nuestra región se va a ver afectada y ya tenía otras situaciones que estaban pasando, como el caso del dengue. Entonces, si yo ya tengo esta información, lo ideal no sería esperar a después, sería empezar desde ya a ir trabajando sobre estas acciones, ¿no? Entonces, el financiamiento basado en pronósticos, que se viene desarrollando a nivel global y en muchísimos países. Inclusive hay un hub de anticipación en donde hay información disponible sobre la información climática. La Cruz Roja cuenta con un centro del clima que está desarrollando también materiales y documentos precisamente para adaptar nuestros planes de continuidad de negocio que pueden ser utilizados para procesos de toma de decisiones en los países. Yo creo que toda esta información y todo lo que se hace, sobre todo en el tema de los pronósticos y financiamientos basados en él, o por lo menos en el caso de la Cruz Roja, es para que se puedan tomar mejores decisiones. Porque de nada nos vale tener pronósticos muy buenos, muy acertados, si esa información no llega al tomador de decisión, si esa información no llega a la comunidad y quien tiene que utilizarlo. Entonces está siendo un elemento muy, muy, muy importante para poder desarrollar nuestros planes de pandemias, pero al mismo tiempo rediseñar nuestras intervenciones a nivel local, ¿no? Bueno, os agradezco muchísimo las intervenciones. Tenemos muchas más preguntas, pero debido al tiempo, pues tenemos que cortar aquí. No sé si queréis dar algunas palabras de cierre. Bueno, por mi parte, solo digamos un llamado, como decía en mi presentación, a efectivamente involucrar a la comunidad en toda la acción que vayamos a desarrollar, bien sea por respuesta a emergencia o bien sea cualquier programa a largo plazo. La participación comunitaria es piedra angular de cualquier cosa que queramos hacer si efectivamente queremos lograr resiliencia. La resiliencia se logra, como les decía anteriormente, desde lo individual y luego se extiende a lo comunitario y a lo regional y lo nacional. Pero para mí, y en el caso de ejemplos sencillos, de cosas sencillas que se pueden hacer, establecer diálogo con una herramienta sencilla,
puede brindar grandes resultados que permiten llevar a intervenciones mucho más eficientes y con un impacto más a largo plazo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, yo agradecerles Mira, la oportunidad, recordarles recordarles que es importante que la comunidad evidentemente sea el centro de todo, pero que no podemos pensar en las mismas soluciones para los nuevos problemas. Es decir, pensemos en soluciones que nos lleven a mirar un poco más allá, a innovar, innovar sin necesariamente pensar solamente en la tecnología, pero replantearnos nuestro nuevo accionar con las comunidades, pensar en el largo plazo y asimismo como vamos diseñando nuestra respuesta, también vayamos diseñando nuestro largo plazo con las comunidades y el trabajo hacia adelante y a futuro con ellas, reimaginando en dónde nos gustaría que esté en estas comunidades en los próximos años. Bueno, les agradezco muchísimo. La verdad es que el tema es súper interesante. Tenemos muchísimos mensajes que nos dicen que repitamos esta actividad, que quieren estar enterados, que quieren hacer muchas más preguntas y todos saludan. Así que creo que tendríamos que volver a hacerlo. Y yo personalmente os agradezco muchísimo de parte de la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC, les agradecemos muchísimo la participación. Y nada, nos vemos pronto e intentaremos hacerlo. Muchísimas gracias a todos.